Veamos cómo elegir los componentes que formarán nuestros circuitos electrónicos en Proteus. Para seleccionar los componentes debemos estar en modo componente, para lo cual simplemente presionaremos el botón Component Mode en la barra de herramientas de modo. Aparentemente no sucede nada al hacerlo, pero si observamos la ventana de selector de objetos, en la parte superior aparecen dos pequeños botones, uno con la letra P y otro con la letra L. Además, a la derecha de ellos, el título de la ventana del selector de objetos, podemos apreciar la palabra device, que significa dispositivos. Si presionamos el botón P, se abrirá la ventana de Pick Device, donde podemos navegar por las librerías de componentes para elegir los que formarán nuestro diseño. Desde esta ventana también es posible hacer una búsqueda correcta. Podemos apreciar lo que son 9 apartados. El primer apartado, que es el de Show Only Parts with Models, que significa mostrar solo componentes con modelo. Al seleccionar esta opción, únicamente se mostrarán en los resultados los componentes que cuenten con modelo, es decir, los que pueden simularse. Si lo descartamos, se mostrarán todas sin distinción. El segundo apartado es el Caseworks, que es el cuadro de búsqueda, donde mediante este campo realizamos búsquedas en las librerías de los componentes. La búsqueda es sensible, es decir, que a medida que vamos escribiendo en este cuadro, irán apareciendo las coincidencias en la ventana de resultados, por lo que muchas veces no será necesario ingresar todo el nombre del componente. El tercer apartado viene siendo lo que es el Match Whole Words, que significa solo palabras completas. Si marcamos esta opción, la búsqueda se realizará solo con las palabras exactas que ingresemos en el cuadro. En el cuarto apartado viene siendo el de Results, que viene siendo el resultados. En esta ventana aparecerán la lista con los componentes de la búsqueda o la navegación por las categorías. Estará dividida básicamente en nombre de los componentes, que viene siendo device, la librería a la que pertenece a cada uno de los componentes, el library, y una descripción pequeña del componente, que viene siendo la description. Puede haber otras columnas dependiendo de la categoría elegida. El quinto apartado viene siendo el PCB Preview, viene siendo la vista previa del empaque. En esta ventana podemos observar una vista previa del empaque del componente. Esto es útil si vamos a diseñar una placa de circuito impreso, es decir, una placa PCB, para nuestro circuito usando el módulo Ares de Proteus. Debajo de esta ventana tenemos una lista para elegir el empaque, ya que muchos componentes pueden contar con más de uno. El sexto apartado viene siendo el Schematic Preview o el PCB Preview, la vista previa del símbolo. Aquí tendremos una vista previa del símbolo del componente seleccionado en la ventana de resultados. El séptimo apartado, el Manufacturer, el fabricante. En el caso del componente específicos, en esta ventana podemos elegir al fabricante para filtrar aún más la navegación para la lista. El octavo apartado es la subcategoría. Muestra lo que son las subcategorías. Por ejemplo, si seleccionamos transistores, a ver, aquí ponemos transistores. Si seleccionamos transistores, en la subcategoría aparecerán los diferentes tipos de transistores, como los bipolares, los JFET, los MOSFET, etc. Y por último, el noveno apartado, pues viene siendo las categorías, que presentan las categorías en las que están divididos todos los componentes. Al navegar o realizar una búsqueda en la ventana de Pick Device, es posible encontrar los componentes que necesitamos para dibujar los circuitos. Para elegir uno de ellos podemos manejarnos de dos maneras. Una es hacer doble clic sobre el componente deseado en la lista de resultados. Esto hará que el nombre del componente se muestre en la ventana de selector, en la ventana del selector de objetos, como se puede apreciar aquí. De esta forma podemos seguir navegando o buscando todos los componentes necesarios y agregándolos a la ventana del selector. Cuando finalizamos, cerramos la ventana de Pick Device presionando el botón de Cancel o Cerrar.
Otra posibilidad es hacer un clic sobre el componente para seleccionarlo de la lista y después presionar aceptar u OK en la parte inferior derecha de la ventana de Pick Device. De esta manera el componente pasará al selector de objetos y la ventana Pick Device se cerrará. No sé, vamos a buscar igual transistores. Añadimos demás, aquí todo al azar y presionamos lo que es aceptar. Aquí podemos observar que se va cerrando lo que es la ventana. Todo dependerá de si necesitamos usar solo un componente o más.